Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver qué es esto de la alineación, las sangrías y el espaciado y cómo se utilizan en Word y para qué sirven. Para ello, como siempre, os he preparado un documento que podéis descargar desde la casilla de descripción del vídeo y una vez que lo tengáis descargado, iros a la pestaña Inicio y vamos a centrarnos desde la pestaña Inicio en este grupo de aquí, que es el grupo párrafo, ¿vale? Entonces, colocando el cursor en cualquier sitio de la frase de arriba, es decir, del párrafo de arriba, si yo, por ejemplo, le doy aquí, lo que estoy haciendo es conseguir una alineación centrada, es decir, que el párrafo me lo está centrando. Si lo doy aquí, lo que estoy consiguiendo es una alineación derecha, ¿vale? Es decir, que el párrafo me lo está colocando a la derecha. Por ejemplo, imaginaros que estoy escribiendo una carta y entonces pondría la fecha a la derecha. No hace falta, escribiría todo aquí y imaginaros, llego a la fecha y la pongo a la derecha. No haría falta el hacerlo ni con tabuladores ni nada por el estilo, ¿vale? Lo digo para que os vayáis un poco acostumbrando a utilizar correctamente el Word. Entonces ya hemos visto lo que es la izquierda, ¿vale? La centrada y la derecha, y esta de aquí se llama justificada, y lo que consigues con ella es, fijaros en este párrafo, es que el texto esté alineado, mirar aquí, esté alineado justo con los márgenes, es decir, que el texto acabe justo donde acaba el margen y acabe justo donde termina el margen, ¿vale? Eso se llama justificada. Bien, pues bien desde aquí, o bien si yo pincho aquí, veis en este simbolito, pincho, se me abre esta ventana. Entonces podría utilizar desde aquí también el tema de la alineación, que veo que la justificada es la que acabamos de ver, pero podría dar desde aquí la izquierda, podría dar la derecha, vais viendo lo que hace el texto, ¿vale? O la derecha, ¿vale? Me está poniendo el texto en este ladito de aquí. Bien, una vez que ya hemos visto esto, vamos ahora a ver lo que son las sangrías, ¿vale? Las sangrías, imaginaros que yo me coloco en este párrafo primero de aquí y le doy a tabulador. Bien, si os habéis fijado, mirar, voy a volverlo a hacer y fijaros aquí en la parte de la regla, ¿vale? En la parte de la regla veis que el texto empieza justo al comienzo de las letras, ¿no? Pero si yo llego y le doy a tabulador, mirad lo que pasa. Vemos que me coloca lo que llama una sangría de primera línea, ¿vale? Es decir, me coloca una sangría de primera línea. ¿Y cómo sé yo que me ha colocado una sangría de primera línea? Primero, porque hay una distancia entre el margen este de aquí izquierdo, ¿vale? Y segundo, pues porque me lo indica este símbolo que tengo aquí arriba, ¿vale? Mirar, además, si no sé cómo se llama, a ver, no, ahora no me lo da. Vamos a ver ahí. Bien. Ahí, ¿veis? Si yo me pongo encima, me pone que es una sangría de primera línea. Bien, entonces, la sangría puedo hacerla izquierda, puedo hacerla derecha, puedo hacerla de primera línea, ¿vale? Vamos a ir viendo los diferentes casos. Para ello me voy a colocar, por ejemplo, en el párrafo de abajo, que no tengo nada. Entonces, en el párrafo de abajo lo que voy a hacer es poner una sangría izquierda, ¿vale? De 1,1. ¿Qué va a hacer? O bueno, de 1,5. ¿Qué va a hacer esta sangría? Pues me va a llevar todo el texto de ese párrafo, me lo va a mover a 1,5 centímetros del margen. Vamos a darle para que lo veáis. Veis que me ha puesto a 1,5 del margen lo que es la sangría izquierda. Si yo vuelvo y pongo ahora una sangría derecha, por ejemplo, pues de 2,1 y le doy a aceptar, lo que ha hecho es que me ha colocado, veis que aquí está el margen y me ha colocado la sangría derecha, ¿vale? Y entonces tengo ahora un párrafo con sangría izquierda y derecha. ¿Podría dentro de un párrafo de estas características también utilizar una primera línea diferente, una sangría diferente? Sí, se puede perfectamente utilizar y se haría, por ejemplo, desde aquí. Es decir, yo podría poner aquí una sangría de primera línea
Es más, incluso darle una distancia, la distancia que quisiera, porque si no, por defecto me va a poner 1,25. Vamos a darle a aceptar y ves que me ha puesto aquí una sangría de 1 de primera línea de 1,25, ¿vale? También vamos a ver que voy a darle para atrás, vamos a ver lo que es una sangría francesa. La sangría francesa es como la que acabamos de ver de primera línea, pero al revés, ¿vale? Le voy a dar, es decir, lo que hace es que me mantiene la primera línea así y lo que mete hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha, perdón, es el párrafo. Veis que lo que ha hecho es que me ha mantenido ahí la primera línea y me ha metido hacia este lado de aquí, me ha metido el párrafo. Bien, entonces ya hemos visto que puedo utilizar las sangrías desde aquí, ¿vale? Y que puedo incluso modificar las sangrías, porque si no, lo que pasa es que la sangría por defecto ya hemos visto que da 1,25. Pero también podría llegar y aumentar sangría desde aquí, es decir, yo podría darle aquí y mirar lo que pasa, me pone una sangría izquierda, veis que me la pone izquierda, o podría darle otra vez y me volvería otra vez a meter otra sangría, o podría reducir la sangría, ¿vale? A través de esta vía. Pero también vamos a ver que, imaginaros que yo estoy aquí en este párrafo que de momento no tengo nada, también podría modificarlo también directamente de la regla. No es tan exacto, pero imaginaros que yo lo que quiero es modificar y poner una sangría izquierda. Habéis visto que como tenía el cursor en este párrafo, le he dado desde aquí, ¿vale? Y me ha puesto una sangría izquierda. Y de esa manera, o incluso si yo estoy con el cursor en ese mismo párrafo, pues le voy a meter ahora una sangría derecha, ¿vale? Y también podría ponerla de primera línea, es decir, yo lo que haría es que pincharía en la parte de arriba y a donde tengo el párrafo metería una sangría de primera línea, ¿vale? Entonces, acordaros que puedo utilizarlo desde aquí o puedo utilizarlo desde el grupo párrafo aquí y puedo ir modificando las diferentes distancias. Ahora vamos a analizar lo que es el espaciado anterior y posterior. Bien, para ello quiero que os fijéis, voy a seleccionar, por ejemplo, voy a quitar de aquí, perdonar, voy a quitar de aquí el espacio, ¿vale? Voy a hacer una cosa, un momentito. Vale, y ahora veis que yo tengo estos dos párrafos y que no tengo un espacio entre ellos, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que es el espacio anterior y posterior. Si yo llego y le pongo que en el párrafo posterior me ponga una distancia de 24 puntos, entonces, y le doy a aceptar, entonces vemos que se me produce una distancia entre un párrafo y otro de los 24 puntos que he puesto. Eso es a lo que nosotros llamamos o conocemos como espaciado posterior. Pero también podría llegar y en el mismo, utilizando los mismos párrafos que tengo seleccionados, meter un espaciado anterior. Y para ello, pues voy a poner, por ejemplo, en el espaciado anterior 36 puntos. ¿Qué me va a hacer? Que me va a marcar una distancia entre este párrafo de aquí y este párrafo de aquí arriba muy grande, ya lo veréis. ¿Veis cómo me ha marcado una distancia de 36 puntos? Bien, entonces esto es lo que se refiere al tema del espaciado, es decir, a la distancia que hay entre párrafos. Pero por ejemplo, si yo lo que quiero es no modificar la distancia entre párrafos, sino entre líneas de un mismo párrafo, lo que tendría que utilizar es el interlineado. Y para ello, pues por ejemplo, vamos a modificar el interlineado doble, ¿vale? Le damos a aceptar y veis que lo que está haciendo es modificarme la distancia entre las diferentes líneas de un párrafo, ¿vale? Hay diferentes distancias, por ejemplo, lo puedo poner mínimo y entonces lo que haría es reducirme mucho el espacio, ¿vale? Entre líneas, ¿vale? O podría ponerlo, por ejemplo, exacto y poner aquí incluso los puntos a mano, ¿no? O sea, podría ponerlo por aquí o a mano y le doy a aceptar. ¿Veis cómo me lo separa? Esto mismo que estoy haciendo
por esta vía, o sea, es decir, a través del grupo párrafo dándole aquí, también puedo hacerlo a través de esta casilla o de este símbolo que hay aquí. Si yo despliego la pestaña que tengo aquí, veremos que, por ejemplo, si yo me pongo encima de este número de aquí, veréis lo que pasa. Mirad, yo tenía esta distancia entre líneas y lo que consigo ahora es una distancia de líneas de 1, ¿vale? Que lo voy a dejar con distancia de líneas entre 1 para que veáis el párrafo. Y si yo ahora lo que hago es, como lo tengo seleccionado, le digo quitar espacio antes del párrafo y quitar espacio después del párrafo, voy a quitarle después del párrafo para que veáis que esta distancia de aquí me la quita, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, le cojo, le doy y lo que va a hacer, es decir, le he dado a los dos a quitar antes y después del párrafo y me ha quitado la distancia. Esto mismo que acabo de hacer, también mucha gente cuando no controla Word lo que hace es utilizar y dar al intro, pero mirar, cuando yo meto un espaciado, ¿vale?, entre diferentes sitios y no le he dado al intro, mirar, se ve porque si yo le doy al intro, veréis ahora lo que pasa. Imaginar que yo dejo un espaciado, ¿vale? Le he dado aquí para que veáis, porque se ve de esa manera y se controla muy bien los problemas que pueda tener la configuración de la página, ¿vale? Yo le doy al intro y veis entonces que se coloca, es decir, que se da uno cuenta de que no lo he hecho a través de esta vía o a través de esta vía. ¿Qué es lo que pasa? Que es más difícil de controlar cuando hago esto en un texto grande. En un texto pequeño a lo mejor te puede dar igual porque si lo quito no se ve, ¿vale? Pero en un texto grande pues sí que se ve y entonces bueno, pues te puede ser mucho más complicado el hacerlo. Entonces, bueno, podéis utilizar, ya os digo, esta vía o podéis utilizar la vía esta, es decir, que cuando se refiera, acordaros, cuando se refiera a distancia entre párrafos, estamos hablando de esta casilla y cuando es de líneas, estamos hablando de esta otra. Por último, quería hacer referencia a esta casilla de aquí que veis establecer como predeterminado, que tenéis que tener cuidado con ella, porque si modificarais esto de aquí y le dierais a todos los documentos basados en la plantilla normal, el problema es que os modificaría la plantilla normal de Word, es decir, cuando abrís un texto hay una plantilla base de Word y entonces todos los textos a partir de ese momento se verían modificados, ¿vale? Entonces procurar no dar ahí y tener siempre la casilla esta de verificación presionada y no esta de aquí abajo, ¿vale? Y por último, pues quería enseñaros que he puesto una tabla también al final del documento y me gustaría que pinchaseis encima de la tabla. Veis que cuando pincháis encima de la tabla aparece herramientas de tabla y hay una de las pestañas que es la de presentación. Vale, pues cuando estemos hablando de tablas vamos a ver que la alineación está aquí, es decir, lo digo porque muchas veces una de las dudas que se os generan cuando tenemos la clase y tal, pues es que decís, ay, en la tabla ¿dónde se colocaba o dónde era eso para poder colocar los números en un lado o en otro? Bueno, pues veis que la alineación estaría aquí, es decir, tenéis que pinchar la tabla, vais a la pestaña de presentación y desde aquí podéis modificar, ¿veis? Yo me pongo en esta casilla, por ejemplo, y podéis modificar desde aquí la alineación del contenido de la tabla. Hasta aquí el vídeo de hoy. No se te olvide suscribirte si todavía no lo has hecho y activar la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones de los vídeos que vayamos publicando. Y yo por mi parte, pues un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.